Precisamente sobre este tema nos trasladamos de inmediato al Ministerio Público. Así es, Barry, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Ministerio Público. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab. Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Tal como siempre ha sido la costumbre durante nuestra gestión de informar en tiempo real de cada una de las investigaciones en marcha, el día de hoy, en un avance sumamente importante de todas las actividades de carácter investigativo que el Ministerio Público ha venido desarrollando posterior a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, que dio como ganador, según lo refleja todos los informes del Consejo Nacional Electoral, al presidente Nicolás Maduro Moros, y que a partir de ahí, tal como veníamos diciendo, señalando durante todo este año 2024 y también parte del año 2023, particularmente con lo que pudimos conocer con las fraudulentas elecciones primarias de la oposición a partir de octubre de ese mismo año 2023, se predecía que venía una especie de anunciada acciones de carácter violento posterior a unos resultados que le iban a ser adversos al factor de la extrema derecha venezolana. Nosotros en el Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la Nación el pasado lunes, que preside el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, pudimos rápidamente, porque es bueno recordar esa descripción que hicimos en relación a un largo informe de aproximadamente 400 páginas que reveló cómo en tiempo, hora y lugar, posterior al veredicto, al informe que da el único poder que en base a la Constitución y la ley tiene la facultad y la cualidad de emitir veredictos y resultados electorales, como es el CNE, en las horas comprendidas entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche del día 29 de julio y también durante el día 30 de julio, se desató una oleada de violencia instrumentalizada, y debo recordarlo porque lo que voy a mostrar el día de hoy es sumamente importante y tiene que ver con esto que dijimos el pasado lunes ante el Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la Nación. Esa oleada de violencia que se desató, que fue instrumentalizada por los mal llamados comanditos que utilizaron, lo dijimos, personas con prontuarios delictivos, a quienes previamente drogaron, a quienes utilizaron para quemar unidades educativas, unidades de centros de salud, centros diagnósticos integrales, sedes del CNE, sedes de alcaldías, pero lo más grave, y nuestra investigación así lo reseña, dichos sujetos al margen de la ley que quisieron bañar de sangre el país, ocasionar una guerra civil y no pudieron por la rápida actuación del Ministerio Público, de los organismos auxiliares de justicia, policías, militares, de los tribunales penales, etcétera. Pudimos desmantelar y detener esa acción en menos de 48 horas. Pero debo recordar que las 25 muertes son todas imputables a estos actores violentos de la extrema derecha. No hay una sola denuncia que hemos recibido hasta el día de hoy, en que estoy hablándoles a ustedes, pasadas 3 semanas ya de estos lamentables hechos violentos, una sola denuncia hecha por ningún familiar de alguna víctima vinculada a algún organismo de seguridad del Estado para abrir la averiguación correspondiente, si así fuera, hubiese lugar.
ni una sola. Todas las víctimas han sido lamentablemente asesinadas por este factor de la extrema derecha, que incluso entre las 25 personas que mató, lamentablemente asesinaron también a 2 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Quiero destacar que todo esto que estoy diciendo como preámbulo tiene como base sustentable a 31 tipos de experticias realizadas que incluyen inspección técnica del sitio del suceso, inspección técnica del cadáver, entrevista, necrodactilia, levantamiento planimétrico, trayectoria balística, reconocimiento técnico balístico, experticia biológica, experticia química, pesquisas digitales, análisis telefónico, colección de registros fílmicos, levantamiento del cadáver, protocolos de autopsia, entre muchos otros. Todo esto determinó, repito, el uso ilegítimo, vulgar, de factores criminales vinculados a pranes, vinculados a personas al margen de la ley, que no les importaba, como pudimos ver en el video que transmitimos ese día en el Consejo de Estado, que resume 170 videos en manos del Ministerio Público y 150 folios de fijaciones fotográficas de estos actos violentos que incriminan de manera directa a esta extrema derecha vinculada a la delincuencia. Yo advierto como un hecho lamentable que las agencias de noticias, tanto internacionales como transnacionales, cuando se refiere a este número de fallecidos, digan que fue en base a supuestas protestas. No fueron protestas, no fueron manifestaciones, fueron actos terroristas, criminales, donde estos grupos al margen de la ley no solo mataron venezolanos inocentes por crímenes de odio, sino que quisieron, repito, ocasionar una guerra civil en este país por la soberbia de querer tomar el poder a como dé lugar. Obviamente, ya lo dije, el sistema educativo fue lamentablemente lesionado, fueron atacadas 21 escuelas primarias, 7 de educación inicial, 34 liceos, 12 universidades, 10 sedes del CNE, sedes del PSV, sede principal del Ministerio de Hábitat y Vivienda, ataques a alcaldías de Quíbora y Sotillo, 38 unidades de autobús fueron quemadas, fueron atacadas 11 estaciones del metro de Caracas, fueron destruidas también 12 patrullas, 15 motocicletas pertenecientes a cuerpos de seguridad, etcétera. Fueron heridos 192 personas, de las cuales de estos 97 heridos pertenecen a cuerpos de seguridad del Estado, 58 pertenecen a la Policía Nacional Bolivariana, 32 a la Guardia Nacional, 6 a policías estatales y 1 al 6CPC. Díganme dónde aquí puede describirse que hubo manifestaciones supuestamente pacíficas o protestas. No, hubo actos criminales, terroristas, instrumentalizados por grupos que he denominado grupos estructurados de delincuencia organizada que se vincularon a esta extrema derecha neonazi, como la banda del Yuleisi, el Tren del Llano, entre otras. Pero lo importante es que el Ministerio Público tiene detenido un número sumamente importante de sujetos convictos y confesos, a los cuales le estamos precalificando los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, porte ilícito de arma de fuego, asociación para delinquir y terrorismo. Pero vean ustedes, este preámbulo era necesario porque las caretas tienen que quitarse y aquí hay medios nacionales e internacionales presentes y no debe haber mentiras en esta realidad que ha sufrido nuestra patria producto de la soberbia, la locura, la demencia de una extrema derecha neonazi, hija directa de los peores, vamos a decir, restos o resabios del nazifascismo, del sionismo, que quisieron instalar en nuestro país durante todo este año 2024, pero particularmente después del 28 de julio, donde ellos ya decían que no eran importantes las elecciones, lo importante era utilizarlas para lanzar una insurrección en el país. Fueron absolutamente derrotados. Pero vean ustedes los actores que tenían tras bastidores. Realmente aborrecible, repugnante,
a dónde esta gente ha llegado. Labores de inteligencia apoyadas por el Ministerio Público han determinado que sujetos vinculados con grupos estructurados de delincuencia organizada, tal como lo dijimos en numerosas oportunidades, donde presentamos videos, repito, de la banda El Tren del Llano y de la Willacy, se vincularon esta vez a pranes, oigan bien, a pranes, al menos vamos a mostrar 3 confesiones de 3 pranes detenidos, o vamos a decirlo así, nuevamente procesados por delitos, esta vez vinculados a todo esto que estoy mencionando, estando ellos ya obviamente procesados por delitos realmente espantosos, homicidios, secuestro, violaciones. Y el enlace, ¿quién creen ustedes que fue? Fue un homicida, mano derecha en su momento de Leopoldo López, de Lilian Tintori, conocido en los bajos fondos con el alias, imagínense, de Gilbert Caro, porque ese nombre ya parece un alias también. Se enlazaron con este sujeto, estos pranes, para ocasionar una serie de atentados en el país, de crímenes posteriores al 28 de julio. Inclusive, vamos a mostrar en un segundo caso, la detención de otro sujeto vinculado a la banda del Willacy, a quien se le incautó Octagón, que iba a ser usada para la supuesta manifestación opositora este sábado. De esos casos vamos ahora a desglosar, mostrando a todos ustedes el primero. Tiene que ver con un PRAN del Rodeo 2, de nombre Luis Humberto Yáñez Martínez, alias Valle. Este sujeto está detenido por secuestro y homicidio. Él mismo confiesa cómo conversó de manera larga y tendida con el homicida Gilbert Caro. Tenemos también capturas de sus conversaciones telefónicas y videollamadas para ocasionar actos de violencia en nuestra patria. Así que veamos el primer video correspondiente a alias Valle, PRAN de El Rodeo 2. Adelante. Mi nombre es Luis Humberto Yáñez Martínez. Soy la entidad 13.320.103. Estoy privado de libertad en el centro penitenciario Rodeo por secuestro y violación. Conozco a Gilbert Caro aproximadamente hace 20 años. Me lo reencuentro en el centro penitenciario Fenilibertado en el año 2017. Cabe destacar que en uno de esos días subo a la celda de Gilbert y él está en una llamada. Y en esta llamada me dice que está hablando con Leopoldo López y me lo pasa para presentármelo. Y sí, reconocí la voz del líder de la oposición, Leopoldo, el cual se pone a la orden y dice que en cualquier momento que necesitáramos de él, estaba allí para eso. En esos días se nos enfrenta una huelga de hambre. Le pedimos apoyo a Gilbert Caro para que dijera unas palabras y él llamó a Leopoldo y Leopoldo envió una nota de voz diciendo que contáramos con él, que nos apoyáramos, muchachos, y hacia adelante. Okay. Gilbert Caro siempre me ayudaba financieramente, lo que yo necesitara de dinero, le pedía o cualquier cosa, él me lo daba. Y me decía que ese dinero lo enviaba a Leopoldo. ¿Okay? A mí, a Ratón, que era el PRAN de San Juan, y a Chimara, que estaba ya privado de libertad con nosotros. A Gilbert Caro se lo llevan de traslado aproximadamente unos 15 días después de la huelga, porque le encontraron el teléfono que él tenía allá. ¿Okay? Después de este lapso de tiempo, en 2019 aproximadamente, cuando Gilbert sale en libertad, me entero e intento hacerme contacto con él por Instagram. Allí lo logro y él me envía un número de teléfono y seguimos en contacto día a día, hablábamos. Y Gilbert Caro me contaba cosas políticas sobre Guaidó y el día a día de lo que él pasaba. 2 días antes de las elecciones
2 días antes de las elecciones, él me dice que todo está bien, que todo va a cambiar, Luis, y de que contara con él, que cuando él fuera el próximo ministro penitenciario, él me iba a ayudar. ¿Okay? El día 31, exactamente, después de las elecciones, el día 31, él me dice que tenía unas misiones para mí, que necesitaba personas, gente que le consiguieran muchachos para que fueran al galpón que tenía en Mariche el CNE a quemarlo. Me envió la ubicación a mi teléfono en donde tenía que mandar a estas personas a quemar este galpón. Esa era una de las misiones. Okay. La segunda misión era que le consiguiera y le reclutara gente en el penal y en los penales, porque él ya estaba hablando con Jonathan Palacios para que se alzaran a no reconocer los resultados que había dado el CNE sobre las elecciones. Y la tercera misión, que le consiguiera gente para que fuera a la calle, que le consiguieran muchachos que salieran a la calle con armas, con lo que sea, a dispararle y a enfrentarse con la Guardia Nacional, con los entes policiales, y que todo se iba a pagar, que financiado por ellos, por él, por el equipo de María Corina, con Leopoldo, que allí estaba el dinero, que contara con el dinero y que consiguiera la gente en donde sea. Una vez que Gilbert me da estas misiones, yo contacto a Ratón, que está en el centro penitenciario de Uribana, que Ratón es el que era el plan de San Juan, a decirle que necesitábamos gente, que necesito gente, que están pagando por conseguirle gente para que salga a hacer disturbios y a quemar los galpones en el CNE. Le dije a Santa Rosa, en el penal, y me dijo que iba a buscar gente. Me preguntó si había dinero y yo le dije sí, si hay dinero. Ya tú sabes de dónde viene el dinero, el que siempre me da dinero a mí, de parte de Gilbert y de la gente, que siempre me da dinero a mí, cuenta con eso. Y me dijo, bueno, ya me voy a montar en eso. Después yo estuve haciendo los contactos para conseguir a los panas de Petare, a ver si iban a salir a hacer estas vueltas, y bueno, se me cayó el teléfono y ahorita estoy aquí con las autoridades. Debo acotar que he recibido dinero de Gilbert Caro aproximadamente desde noviembre para acá, un monto de unos $20,000 que siempre me ha enviado en CELE para mis gastos, para los gastos operativos, de las cosas que yo necesite aquí. También me consta de que él le daba dinero a Ratón, que era el expran de San Juan, y a Chimara, y a otras personas que no sé quiénes son, pero por boca de él, del mismo Gilbert Caro, que le hacía llegar dinero aquí para cualquier cosa, las cosas que él manejaba acá en Venezuela. Y todo esto era llegado por Leopoldo López. Leopoldo López en diciembre me hizo llegar a mis $5,000 por parte de Gilbert, como no sé, un regalo que me hizo Leopoldo López a mí, aparte de todas estas cosas. Realmente no deja de ser asqueroso esto, ¿no? Un regalo que le dan regalos en miles de dólares, y nada debe extrañarnos, porque ahí él lo narra de manera exacta. Calculen ustedes que un grupo político de extrema derecha que nace de una secta satánica llamada TFP, Tradición, Familia y Propiedad, eso yo lo he dicho en varios programas de televisión anterior a esta rueda de prensa. ¿De dónde viene el Partido Voluntad Popular y Primero Justicia? Y ahora 20 Venezuela. De una secta satánica llamada Tradición, Familia y Propiedad, que fueron los autores intelectuales y el soporte político del golpe mediático empresarial fascista del 11 de abril contra el presidente Hugo Chávez. Ellos leyeron el comunicado previo a Carmona, el 10 de abril, salió en transmisión por la Globovisión de la época y por la RCTV de la época, cuando Borges, con todo su desparpajo, junto a Capriles y a
Leopoldo López lanzaba esa proclama previa a lo que fue el Carmonazo. Toda esa gente se fue preparando porque ya no le convenía al imperialismo estadounidense los rostros vetustos de Adey Copey, esos rostros ya carcomidos por la maldad, por el terrorismo de Estado, y formaron a estos bebés, hijos de Mussolini, de Pinochet, de Stroessner, de Videla, con un gran odio por las clases populares, con un gran desprecio, y lo fueron formando para esto que hemos visto y que tuvo su punto de lanza y de inicio con el golpe fascista del 11 de abril, con las guarimbas del año 2003, con lo que pudimos ver posteriormente en el 2013, cuando quisieron desconocer la victoria del presidente Nicolás Maduro, con las guarimbas del 2014 y 2017. Toda esa gente viene de esa secta y ha ido, yo diría, escalando en su maldad, en su terrible manera de ver al pueblo de Venezuela, aliándose a criminales y a delincuentes, porque ¿quién es el asesor principal, repito, de este grupo neonazi para esta escalada? Un homicida como Gilbert Caro. Eso da vergüenza y pena ajena. Incluso lo colocaron de diputado, de parlamentario, y tuvo mucho que ver con toda la andanada violenta del embrión de guerra civil del año 2017. Yo he dicho que si no hubiera estado este Ministerio Público en esta etapa, con nuestra gestión y nuestro liderazgo, si nosotros nos vamos a lo que fue la gestión corrupta, de inacción, de apoyo al terrorismo que tuvo quien me antecedió en este cargo, sumemos que esto hubiera sido entonces julio, agosto, septiembre y octubre de manifestaciones terroristas. Yo proyecto que el número de fallecidos, si apenas en un día fue de 25, hubiese llegado a más de 2.000 asesinados por estos criminales. Y esto tiene que decirse, esto tiene que recordarse a nuestro pueblo día a día. Y ahí está la confesión de este monstruo conocido como alias Valle, Pran del Rodeo 2, que con su cara bien lavada está preso por secuestro, por violación, etcétera. Quiero recordar también que ha sido procesado por otros múltiples delitos, aparte de la violación y secuestro, como robo de vehículo, estafa, uso de documentos falsos, apropiación indebida, etcétera. Estos son los compinches, los operadores políticos de esta fase criminal que hemos afortunadamente derrotado. Él menciona allí a otro, Pran, conocido como Roland Fernando Mendoza Castillo. Es el plan es un Pran con el alias de Santa Rosa. Dice que también fue invitado a participar en actividades violentas y terroristas. Él allí también reseña que fue contactado, enlazado por este Pran, alias Valle, por instrucciones directas que le da Gilbert Caro. Yo quiero recordar que este que van a ver ahora en este video, de nombre Ronald Fernando Mendoza, alias Santa Rosa, segundo video, fue procesado en el año 2016 en el estado de Lara por el asesinato de una persona, es decir, puros homicidas. Son los operadores, entre comillas, políticos de estos criminales de la extrema derecha. Veamos adelante, por favor, esta confesión de alias Santa Rosa. Mi nombre es Ronald Mendoza, cédula de identidad 25474115. Me apodan como Santa Rosa. Me encuentro recluido en privado de libertad en el Centro Penitenciario Rodeo 2, en Guatire. El día 31 de julio, después de las elecciones, nos encontramos en la cancha en una actividad deportiva. Yo y algunos compañeros compartiendo. Y se me acercó un privado de libertad de nombre Luis Yandi, apodado como Valle, ofreciéndome a que lo ayudara a conseguir personas dentro de los penales y en la calle para cometer revuelo dentro de los penales y vandalismo en áreas públicas, y a desconocer los resultados del CNE, que lo ayudara a conseguir las personas y que le ofreciera dinero, que el dinero lo estaba financiando una persona de nombre Gilbert Caro. Nuevamente aparece el nombre de este criminal Gilbert Caro,
que le hemos abierto también un nuevo expediente por todo esto que está saliendo a la luz pública y que no deja de ser nauseabundo, pero más allá de ello, estamos haciendo justicia de manera inmediata, en tiempo real. Ellos mencionan también a un tercer sujeto, alias El Ratón. También este criminal fue contactado por el plan alias Valle por instrucciones dadas por Gilbert Caro. Todo esto ha sido por instrucciones de Gilbert Caro. Pero vean ustedes, este alias El Ratón tiene un prontuario también espeluznante. En el año 2016 fue detenido por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, asociación para delinquir agravada, homicidio calificado por motivos fútiles, y en el año 2013 fue imputado por secuestro. Tremenda joya este alias El Ratón, conocido como el Plan de Uribana. El Plan de Uribana. Veamos esta confesión de este criminal conocido como alias El Ratón, contactado también por el Plan El Valle y enlazado por Gilbert Caro. Adelante. Mi nombre es Nelson Alejandro Barreto Reyes, cédula de identidad 27907-533, alias Ratón. Me encuentro en el centro penitenciario de Uribana. Conocí a Luis Llanes y a Gilbert Caro cuando estuve en el centro penitenciario Penicarabobo. Luego no supe más de ello hasta después de las elecciones, el día 31 de julio del presente año, que me llamó Luis Llanes y me dijo que necesitaba que consiguiera personas para causar disturbios en las calles, ya que Gilbert Caro estaba apoyando la lucha de María Corina, ofreciéndome un dinero para esas personas. Bueno, está muy claro los nombres que aparecen de manera reiterada. Quienes fueron artífices de decir que iban hasta el final, pero hasta el final era esto que estamos viendo. Ahí están los nombres para que la historia no los absuelva. Personas totalmente vinculadas a criminales, terroristas, delincuentes, pero es que, ¿quién debe sorprenderse? Si el Mundo González Urrutia está, según documentos desclasificados, vinculado junto con Leopoldo Castillo, cuando ambos fueron diplomáticos en El Salvador, con la muerte de 7 jesuitas, señores. Eso está dicho de manera pública y comunicacional. ¿Por qué debemos sorprendernos? Nadie debe sorprenderse. Entonces, este sujeto, alias El Ratón, llamado Nelson Barreto, con todo ese prontuario, hablaban con Gilbert Caro. Para que tengan ustedes una idea, hemos hecho las extracciones telefónicas correspondientes. Las mismas, ya la vamos a ver en pantalla, expresan una videollamada de 17 minutos entre Gilbert Caro y alias Valle, el plan del rodeo, donde hablan de la reunión que Gilbert Caro mantuvo con el equipo de María Corina Machado, el equipo que le enlazaron para estas acciones que se desencadenaron a partir del día 29 de julio y 30 de julio y que rápidamente fue totalmente derrotada. Alias Valle le pide apoyo a Gilbert Caro para dar al mismo tiempo logística a los grupos violentos que él ya estaba precisando en los penales. La otra captura de pantalla revela cómo el plan del rodeo 2, alias Valle, está en un grupo de WhatsApp de apoyo a la candidatura de este neonazi Edmundo González y del equipo de María Corina. Todo eso lo vamos a ver ahora con calma en estas extracciones telefónicas en pantalla. Adelante. Allí podemos ver las conversaciones a las cuales he hecho referencia entre, repito, Gilbert Caro y el PRAN alias Valle,
donde están conversando de manera amplia de cómo iba a ser las acciones. Particularmente ellos fijaron una fecha, a partir del 31 de julio. Vean ustedes, ellos calculaban 29-30, un baño de sangre del país, y en el 31 de julio la escalada definitiva con estos sujetos. Afortunadamente fueron detenidos en tiempo real, desmantelado este plan. Podemos ver la segunda captura de pantalla, donde, como lo dije, los mismos hablan de captar grupos criminales para fomentar acciones violentas a partir del 31 de julio. Y podemos ver en otra captura de pantalla el grupo de WhatsApp que ellos armaron sin ningún tipo de vergüenza para este señor Luis Humberto Yáñez, Pran del Rodeo, alias Valle, enlazado con todos los demás, apoyaran la candidatura de este criminal con antecedentes de violaciones a derechos humanos en El Salvador, Edmundo González. Yo creo que está de más de claro, evidente, con las debidas experticias, grafotécnicas, experticias telefónicas, etcétera, además de las confesiones que tiene valor probatorio de estos sujetos previamente detenidos y que siguen hablando y delatando de lo que iba a ocurrir. Pero no bastaba esto que he mencionado, no bastaba. Tenemos que recordar, por ejemplo, Gilbert Caro. Él destacó como terrorista por 3 casos, principalmente el primero de ellos fue detenido en 2017 por portar un fusil de asalto y material explosivo en su vehículo. En el 2019 participó en acciones vandálicas para alterar el orden público y durante el año 2021 estuvo en acciones delincuenciales en la parroquia La Vega de Caracas. Pero recordemos que pagó años de cárcel por haber asesinado a un inocente. Veamos aquí una foto, por cierto, con sus jefes políticos, sus directos y directos jefes políticos de este Gilbert Caro. Se dice y no se cree, ¿no? ¿Cómo alguien puede, en su sano juicio, andar con un asesino que no le importa matar a inocentes y presentarlo así, véanlo, como si fuese casi que un profeta? Ahora Gilbert Caro es algo así como que el sucesor de los santos de todas las religiones, ¿no? Y le estaban ofreciendo ser ministro de Asuntos Penitenciarios. Imagínense qué demencia. Veamos ahora el caso, yo lo he llamado así, caso Captagón. Vinculado a todo esto que he mencionado, hay algo también sumamente despreciable. Ya el presidente de la República, Nicolás Maduro, nuestra persona y los órganos auxiliares de justicia habían difundido esa oleada masiva de distribución de una droga conocido como Captagón, para enloquecer obviamente las mentes de las personas que iban a protestar y que no les importara. En los videos ustedes lo han visto, se ha difundido demasiado. Ellos sí pudieron difundir en tiempo real, quemar personas vivas, lanzar ataques al CNE, a las policías, disparar, matar incluso a guardias nacionales y grabar todo. Y TikTok no les censuró nada, ni las redes sociales. Pero el presidente de la República, el día del Consejo de Estado y Consejo de Defensa de la Nación, el pasado lunes, cuando se estaba transmitiendo él en vivo por sus redes el video que hizo el Ministerio Público, sí le censuraron y sí le prohibieron por 5 días los Instagram en TikTok. Esto de verdad es algo asqueroso. Pero cuando esta gente en tiempo real graba y filma cómo matan, cómo queman, lanzan cualquier cantidad de mensajes de crímenes de odio, de invitar a matar, a asesinar personas, es impresionante que
los dueños de estas plataformas, Instagram, Facebook, X, TikTok, etcétera, no se las censuran. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles normas comunitarias estamos hablando? Si allí ocurren cosas terribles en contra de un sector de la sociedad venezolana que llaman a exterminar y matar y les dejan todas las cuentas totalmente impunes para ellos mancillar el honor de la familia venezolana. Yo quiero describir rápidamente lo que hace el Captagón. Cuando entra al organismo dicha droga, se metaboliza en el cuerpo descomponiéndose en las drogas partidas de anfetamina y teofilina, y así produce un efecto estimulante del sistema nervioso central. Sus efectos son sensación de bienestar físico y mental, excitación, estimulación mental y física, aumento y prolongación de la capacidad de alerta de la energía, supresión del hambre, entre otros. Pues bien, fue detenido en la parroquia Petare por el órgano auxiliar de justicia, PNB, José Luis Miranda Consuegra, de nacionalidad colombiana. Dicho sujeto tenía en su poder 4.000 unidades de la droga sintética llamada Captagón, casi nada, 4.000 unidades. Fue designada a la Fiscalía 120 del área metropolitana de Caracas para conocer del caso. Esta persona ya fue presentada ante los tribunales respectivos el día de ayer, 14 de agosto, y el Ministerio Público le imputó los delitos de tráfico ilícito de droga en la modalidad de distribución. Podamos ver ahora, por favor, en una fotografía, quién es este sujeto del cual estoy haciendo referencia, conocido como José Luis Miranda Consuegra. Allí está. Véanlo, de nacionalidad colombiana, detenido en Petare, con 4.000 unidades de la droga sintética llamada Captagón. Ahora, hay algo delicado aquí que quiero mencionar. Este sujeto, de acuerdo a las investigaciones que tenemos en curso, pertenece al GEDO del Wilexis, por eso operaba en Petare, y pretendían utilizar esta droga, oigan bien, con el objetivo de perpetrar actos terroristas en una actividad opositora el próximo sábado 17 de agosto del presente año. No les importa drogar a una gente, de pronto disparar a mansalva, ocasionar muertos, heridos y luego culpabilizar al Estado venezolano. Pero ya fue detenido este sujeto y estamos viendo los vínculos que pueden tener tanto este sujeto como los 3 pranes que, estando detenidos, han sido nuevamente procesados por los delitos que mencioné, con toda esta operación en marcha que incluye este sábado 17 de agosto. Pero veamos ahora la foto de la droga incautada, las 4.000 unidades incautada a este sujeto de nacionalidad colombiana. Pueden verla allí en pantalla. Increíble lo que no les importa a esta gente, todo con el afán de causarnos un daño a todos los venezolanos. Yo quiero destacar que el Ministerio Público tiene a este sujeto, como pueden ver, detenido. Aquí podemos verlo. La droga, aquí puede verse ya incautada de una forma correspectiva, y todo esto que estoy mostrando no termina acá, obviamente. Yo quiero señalar que todo esto que estoy mostrando forma parte de una investigación en curso que de seguro en los próximos días vamos a dar los avances más importantes. Así que estos eran los 2 casos que quería presentar con el preámbulo importante, decisivo, de lo que fue el saldo y la acción de estos grupos terroristas. Vuelvo y repito, y en todos los foros lo vamos a decir, los 25 asesinados son imputables según las investigaciones en marcha y nadie nos ha podido refutar, nadie, por los grupos delincuenciales vinculados a la extrema derecha que no les importó, repito, matar a estos 25 inocentes por crímenes de odio. Me dicen que hay una pregunta
de un corresponsal extranjero. Sí, muy buenas tardes. A cargo la pregunta en el periodista Luis Guillermo García, Telesur. Bueno, muchas gracias. Soy venezolano, pero represento a un canal, por supuesto, internacional, Telesur. Primero que nada, bueno, agradezco la gentileza de concedernos la pregunta. En realidad no es una pregunta, son 3 preguntas que voy a hacer con el permiso suyo. Fiscal. 3 en 1. Sí, bueno, porque he estado conversando con algunos colegas y algunas personas y, bueno, recogiendo las inquietudes de algunos compañeros periodistas y de otras personas. Se me ocurre que hay 3 interrogantes fundamentales en el escenario nacional, mediático y también internacional. Usted presentó recientemente un extenso, nutrido informe ante los consejos de Estado y de Defensa de la Nación. Bueno, después de eso, bueno, nos quedamos con la inquietud de qué reacciones ha tenido entonces las autoridades del Estado venezolano en torno a esto y otras instancias. Incluso se nos ocurre preguntarle que tiene usted previsto colocar este informe en manos de organizaciones como por ejemplo las Naciones Unidas, porque están hablando mucho acerca de la situación de Venezuela. En relación con los casos que usted ha mencionado, de los 25 fallecidos y una cantidad importante de heridos, ha mencionado usted que la mayoría o todos son víctimas, digamos, funcionarios o militantes del proceso bolivariano. Ninguno corresponde a sectores de la oposición ni la ultraderecha radical o extrema. Entonces llama la atención esto, ¿no? ¿Quiénes están detrás de estos crímenes? Específicamente usted ha mencionado algunos, pero pareciera entonces como una acción combinada y suponemos que detrás de esto debe haber algunos autores intelectuales. En este sentido, bueno, nos preguntamos, ¿serán procesados, por supuesto, los autores materiales y también los presuntos autores intelectuales? Y a propósito de esto, fiscal, sería muy útil conocer si estos hechos violentos y fatales están directamente vinculados justamente con los responsables del ciberataque, que fue objeto el Consejo Nacional Electoral y también otras instituciones del Estado. No sé si la Fiscalía también ha sido víctima de este ciberataque. ¿Y en qué nivel está esa investigación por parte de ustedes? Muy bien, muchas gracias por tus 3 preguntas, por tu cuestionario que recoge la inquietud de tus colegas. Bueno, sí, efectivamente nosotros vamos a presentar con toda la fuerza de la verdad este informe que especialmente ha preparado y está documentando, está actualizando día a día el Ministerio Público. Contentivo si sumamos los textos, los anexos que tienen que ver con las secuencias de tiempo, hora, lugar, momento de cada uno de los hechos y las fijaciones fotográficas. El documento, la tercera carpeta de fijaciones fotográficas tendrían unas 440 páginas. Obviamente a los organismos internacionales le vamos a presentar, y allí se lo confirma usted, un resumen de todo esto. Nosotros vamos a ir a todos los foros internacionales necesarios para decir la verdad de Venezuela en torno a estos hechos, con todas las evidencias que tenemos. Pudiera mencionarle a las Naciones Unidas en Ginebra, a la CPI en La Haya, a donde haya que mostrar esta verdad, repito, con las fijaciones fotográficas correspondientes, con los videos correspondientes, con los anexos correspondientes, lo vamos a hacer. Porque, como ya lo dije, las experticias que hemos tenido a bien desarrollar son irrefutables. Esa primera pregunta vinculada al informe presentado este lunes ante el Consejo de Estado y Consejo de Defensa de la Nación, obviamente tiene que ver con su segunda pregunta. Usted me hace el señalamiento de los responsables, si tienen que ver con actores políticos, cuerpos de seguridad, etcétera, sin duda con actores políticos vinculados a la extrema derecha. Son los autores que auspiciaron desde mucho antes del 28 de julio, yo diría nuevamente, particularmente a partir de octubre del año 2023, cuando hicieron el fraude de las llamadas primarias,
que según Jesús María Casal, no puede mentirlo porque yo lo interrogué y así me lo dijo, él calcula que asistieron menos de 400.000 personas, por ellos colocaron que fueron 2,5 millones. Quisieron repetir eso creyendo que iba a ser impune posterior a las elecciones del 28 de julio, comprando una página, imagínate tú, en internet y con falsificación de actas donde ponen a votar muertos, donde alguien que votó, supóngase usted por un candidato, aparece votando por otro. Creyeron que podían repetir esa acción delictiva que tuvo imputaciones respectivas en octubre del año pasado. Obviamente que no, quedaron totalmente descubiertos y ahora el TCJ a través de la sala electoral y está este Ministerio Público participando a través de mi persona y el fiscal designado ante la sala electoral, está haciendo los peritajes correspondientes. Esta es la etapa de los peritajes correspondientes para adelantar lo que efectivamente esas experticias revelan, documentan de la victoria del ciudadano presidente Nicolás Maduro. Entonces estamos claramente convencidos que todo esto tuvo que ver con estas acciones criminales y terroristas con estos actores de la extrema derecha. Los nombres salen a flote. María Corina Machado, Edmundo González. Incluso tenemos pruebas, y así se lo comunico, tenemos más pruebas de la vinculación de Leopoldo López con Gilbert Caro y con estos tres planes, buscando por esa vía instrumentalizar estas acciones criminales que afortunadamente, para bien incluso del sector opositor, que siendo moderado, que siendo democrático, independientemente de su ideología política, asistió a votar de manera pacífica, pero que ya se deslindó de estas acciones. Yo quiero destacar eso. La mayoría del sector opositor que participó el día del sufragio, que no tuvo que ver con hechos de violencia, está sumamente decepcionada de todo esto que han hecho. Siguen llamando a protestas, a acciones, luego de todo esto que estamos aquí mostrando. Oye, hay que ser bien psicópata para continuar con esto. Y en este aspecto yo concluiría que nosotros abrimos la averiguación correspondiente en torno a los ciberataques. Tenemos adelantado bastantes elementos que prueban la forma, manera, tiempo y lugar en donde ocurrieron, no solamente yo di una rueda de prensa posterior a todo esto del 28 de julio, hablando al detalle de eso que usted menciona. No solo fue en Macedonia el lugar donde ellos colocaron su planta para atacar con Lester Toledo a la cabeza, sino en otros lugares. Pero afortunadamente hemos resistido. Obviamente ha habido ataques contra las páginas del Ministerio Público que hemos ido afortunadamente recuperando en tiempo real a numerosas cuentas, pero lo importante es que hay una investigación, el país está absolutamente en calma, normalizado, ha actuado la justicia y yo creo que es un punto grande a favor de la vanguardia que puede tener Venezuela en torno a proteger los derechos humanos, defender la paz y hacer justicia como lo es este Ministerio Público. Muchas gracias. Así es, escuchaban a esta hora declaraciones del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela y con esta información nosotros retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.